Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a estar hoy trabajando entonces en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, los versos 1 al 7. Este bloque que inicia en la carta a los Corintios va a estar enfocado en la ofrenda a los hermanos de Jerusalén, en la colecta para los hermanos de Jerusalén, que ocupa capítulo 8 y parte del capítulo 9. Yo quisiera ponerlos un poco en el contexto de lo que está sucediendo allí. Entonces, la iglesia en Jerusalén y en Judea estaba pasando por un momento económico muy complejo, muy difícil. Estamos hablando más o menos del año 50, 51 después de Cristo. Y en esta época hay una fuerte hambruna en la región y las personas, especialmente en la región de Judea, se están viendo afectadas por esta hambruna. Y la hambruna tiene, aparte pues, de la problemática de la sequía, tiene otras dificultades. Hay muchas viudas, efecto de la persecución, las malas cosechas por la sequía, poco trabajo porque se había generado una expectativa malsana en la venida de Jesús. Entonces, si Jesús va a volver pronto, yo para qué me esfuerzo en trabajar, yo para qué me esfuerzo en producir, no me importa, lo que hay que aguantar es un poquito porque ya Jesús va a volver. Y esto, 10 años después, 15 años después, comenzó a generar problemas de efectivo, de dinero dentro de la población de la iglesia, y la persecución a los nuevos creyentes que hacía que perdieran sus posesiones, que perdieran sus trabajos, que perdieran parte de sus familias, comenzó a generar una problemática que, digamos que la sequía y la hambruna agravó. Entonces, estamos frente a una situación muy difícil en el entorno de Judea y de Jerusalén. Ahora, esta sección trata de la ofrenda que viene de parte de los hermanos en Corinto, pero también de otras iglesias de Asia Menor, Macedonia, Acaya, de todo el mundo gentil por el Imperio Romano, que se solidarizan con la iglesia que se encuentra en Jerusalén y en Judea. Entonces, hermanos gentiles que deciden sacar de sus recursos para ofrendar a la iglesia que está en Jerusalén. Y a través de esta sección, no hoy, pero en esta sección, vamos a ver en parte cómo se practicaba la ofrenda, pero también una de las razones por las cuales la iglesia actualmente se reúne los domingos y no los sábados en líneas generales como culto principal. Uno dice, bueno, ¿y eso de dónde salió? Si los judíos se reúnen los sábados y los adventistas dicen que es los sábados, ¿y de dónde nosotros nos reunimos el domingo? Esta sección nos va a contar por qué nos reunimos los domingos. Ahora, me gustaría que leyéramos el texto. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Así que animamos a Tito para que, tal como lo había comenzado, también completara de igual modo esta gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo introduce esta sección sobre la ofrenda. Y lo primero que nos va a comentar en esta sección que está introduciendo es que esto hace parte de la gracia de Dios a las iglesias. Que el servicio a otras personas es parte de la forma en que Dios nos bendice a nosotros mismos.
que servir es bendición y que cuando nosotros servimos a otras personas recibimos de la bendición del Señor. Pero usualmente cuando nos planteamos este asunto de servir, especialmente el asunto del dar, nos planteamos con la idea de cuando yo tenga mucho, voy a dar. Si algún día tengo demasiado, tanto que me sobra y que no sé qué hacer con el dinero, pues voy a ayudar a mucha gente. Pero resulta que en la vida cristiana no se da desde la abundancia, se da desde la realidad. La persona que no es generosa cuando tiene poco, no va a ser generosa cuando tenga mucho. Eso no va a cambiar, la generosidad no va a surgir con el mucho dinero, ¿sí? No es, y usted lo puede pensar en diferentes momentos de su vida, que uno diga, ay, recibí esto más, entonces me sobra. No, uno siempre tiene una asignación para cada dinero que recibe. Así sea sorpresa, uno ya le tiene algo asignado a eso. Entonces la generosidad tiene que surgir de la condición en la cual nos estamos encontrando, en la cual vivimos. Verso 2. En medio de la gran aflicción, y ya hemos hablado de esta expresión, adversidad física, mental, social, emocional, económica, con que ellos han sido probados, con que han sido evaluados. La iglesia en Corinto no la estaba pasando bien. No es que ellos dijeran, la plata nos sobra y la tiramos para el techo. Pero en medio de esa situación de dificultad, ellos dieron con abundancia. Están siendo probados, pero la abundancia de su gozo generó abundante riqueza de generosidad en medio de su extrema pobreza. ¿Sí? En Apocalipsis, cuando se da el mensaje para la iglesia en Esmirna, el ángel que habla a las iglesias le dice a la iglesia estos dos elementos también, que el Señor conoce la aflicción y conoce su pobreza, pero conoce su corazón. Eso está en Apocalipsis 2:9. Y Pablo utiliza este mismo juego de palabras para referirse a la iglesia en Corinto. El Señor sabe que están en aflicción. El Señor sabe que son pobres, pero en la aflicción y en la pobreza, ellos decidieron ser abundantes en gozo y ser abundantes en generosidad. De lo que ellos tenían, que era poco, decidieron dar. Usted posiblemente ha escuchado el dicho que indica que donde comen dos, comen tres. Eso fue lo que la iglesia en Corinto decidió hacer. Decidieron abundar. Verso 3, entonces Pablo nos va a decir que él puede testificar de que espontáneamente, dice esta versión, la expresión significa por voluntad propia, por decisión propia. Ellos dieron según su capacidad, según su poder y aún más allá de lo que realmente podían. No sé si usted recuerda, cuando yo era niño en la iglesia y se iba a recoger la ofrenda, se cantaba la canción de Lucas, la de la ofrenda de la viuda. ¿Sí? En Lucas 21, del verso 2 al 4, encontramos la palabra de amor de una viuda que dio lo que tenía. Si usted recuerda el texto, se nos dice, Jesús le dice a la gente que esta mujer dio más que los demás, porque dio lo que tenía. Dio su sustento, no lo que le sobraba, lo que representaba su sustento. Y Pablo, hablando de los hermanos de Corinto, va a decir, es que ellos dieron de acuerdo a lo que podían hacer y aún se esforzaron por ir más allá. Generosidad.
no como resultado de lo que me sobra, sino como comprensión de que somos prójimo y ayudamos a aquel que lo necesita. Y por eso las personas en Corinto, verso 4, suplicaron con muchos ruegos que se les concediera, que se les permitiera la gracia. Y la expresión formal es el gozo de participar, de servir a los santos. Apoyar a otros no como un elemento de carga, sino como un elemento donde la persona, con todo el anhelo de su corazón, decide: yo voy a servir, yo quiero ayudar, yo quiero dar. Y el Señor nos sorprende con generosidad. Cuando nosotros damos con generosidad, cuando damos sin importar o sin el reparar en qué puedo recibir a cambio, ¿sí?, el Señor nos sorprende también a nosotros. Proverbios 15 nos recuerda que el que da al pobre le presta a Dios. Y el Señor nos invita a nosotros a ser generosos. Miren el verso 5. Y superando lo que esperábamos, ¿sí?, superando qué era lo que nosotros pensábamos, lo que deseábamos, piensa Pablo, ellos iban a hacer. Se dieron primeramente ellos al Señor. Cuando nosotros somos generosos en la relación con Dios, esa generosidad nos da apertura, si nos da la oportunidad a nosotros de relacionarnos mejor con Dios. Pero no se trata aquí de hacer el bien simplemente como hacer el bien por altruismo. Nosotros obramos correctamente como parte de nuestra relación con Dios. Los corintios sirvieron al prójimo, pero se dieron primeramente a Dios. Nos debemos al Señor. Y cuando nos relacionamos con Dios, cuando entendemos que nuestra vida depende de Dios, es mucho más sencillo darse en servicio al prójimo. Porque cuando yo entiendo que Dios ha sido generoso conmigo, que Él se ha dado por mí, entonces yo me voy a dar por los demás sin problemas. Y los hermanos en Corinto se dieron primeramente a Dios, pero también se dieron a Pablo, también se dieron a las personas como Tito que servían a la iglesia. Entonces dice, se dieron a Dios, pero también se dieron a nosotros por voluntad de Dios. Y parte de lo que debemos pensar en estos tiempos de dificultad para muchos es: Señor, ¿cómo te puedo servir a ti en el servicio a otros? ¿Cómo te puedo servir a ti contribuyendo para la extensión del Evangelio? ¿Cómo te puedo servir a ti contribuyendo para el sustento de aquellos hermanos en la fe que están en necesidad? ¿Cómo te puedo servir a ti dándome a aquel que no te conoce para que te pueda conocer? Porque es lo que Pablo está planteando, es el servicio al Señor lo que nos mueve a servir a las otras personas. Entonces, en el verso 6 dice: así que animamos a Tito, que ha sido el encargado de la relación y la conversación con la iglesia en Corinto, para que tal como había comenzado, completara de igual modo esta gracia entre vosotros. Y curiosamente está hablando de recoger una ofrenda. ¿Sí? Lo que Tito estaba haciendo era recoger la ofrenda para mandarla a los hermanos que están en Jerusalén y están pasando hambre. Pero esa gracia es el gozo de los hermanos en Corinto, en Macedonia, en Acaya, en Asia Menor, el poder participar de la bendición para otros. ¿Por qué? En el verso 7. Por tanto, como en todo abundáis,
Cuando somos generosos, no nos quedamos sin nada, nos hacemos abundantes. Los hermanos en Corinto que estaban pasándola mal, abundaron en fe, en palabra, en conocimiento, en solicitud, en disposición y en amor, al abundar también en la ofrenda. Los hermanos en Corinto demostraron a través del servicio a Dios y el servicio al prójimo lo que había en su corazón. Sí, no tenían mucha plata. Y posiblemente lo que dieron de ofrenda no se comparaba con lo que dio la iglesia en Éfeso o la iglesia en Filipos, que económicamente estaban mejor. Pero lo que dieron de ofrenda demostró que en su corazón había fe, que en su corazón estaba el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios mismo, y que en su corazón había disposición y amor para los demás. Porque la generosidad no se trata de la cantidad que podamos dar, de lo mucho que podamos hacer. Se trata de una disposición de corazón que Dios utiliza para gloria de su nombre. Cuando uno piensa en la multiplicación de los panes y los pescados, pues la generosidad de este muchacho era algo pequeño. Sí, si él llevaba eso con la convicción de que era su comida, no era mucha. Pero eso poco que él estuvo dispuesto a dar, se hizo mucho en las manos de Dios. Y a veces pensamos que lo que nosotros podamos hacer es poco. ¿Sí? ¿Qué tanta diferencia va a hacer una llamada que yo haga? ¿Qué tanta diferencia va a hacer que yo comparta un mensaje con mi vecino? ¿Qué tanta diferencia va a hacer un poquito de ofrenda o una libra de arroz que yo entregue? Usted puede considerar que es poco, pero eso poco se hace mucho en las manos de Dios. Porque es el Señor el que obra en medio de nuestra generosidad, en medio de la disposición de nuestro corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver este texto con nuestras vidas? ¿Cómo podemos pensar nosotros? Lo primero es preguntarnos qué es lo que abunda en nuestro corazón. Si usted me lo pregunta a mí en este momento, y no me lo está preguntando, pero igual yo le puedo contar. Parte de lo que abunda en mi corazón en este momento es temor. Frente a la incertidumbre, la ausencia de poder controlar lo que está pasando alrededor. Pero el Señor hoy nos estaba invitando a través de la lectura del Salmo 34, de los cantos, de las oraciones, pongamos nuestra confianza en el Señor. El Señor nos defiende. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en él? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros? Los corintios demostraron que en ellos había fe, palabra, conocimiento, solicitud, amor, porque fueron generosos. Y de eso que había en su corazón estuvieron dispuestos a dar. Pero esto que está en nosotros no puede ser el reflejo de algo de afuera. Tiene que salir de nosotros. Somos llamados a darnos en forma espontánea, por voluntad propia. Yo no los puedo obligar a ustedes a ser generosos. Yo no lo puedo obligar a usted a ofrendar, a diezmar y a compartir para el pobre. Eso es algo que debe salir de su corazón. Muchas veces hemos escuchado a hermanos de la iglesia testificar
que decidieron por ellos mismos ser fieles a Dios. Y entonces Dios trajo bendición sobre sus vidas. Dios siempre nos bendice, más de lo que nosotros podemos querer o merecer, porque no merecemos. Dios siempre responde, siempre nos acompaña, pero espera que como resultado de ese amor recibido, nosotros nos demos. Entonces lo tercero es entender que nos debemos a Dios y porque nos debemos a Dios, nos debemos al prójimo. Sí, servimos al prójimo. Eso es importante. Y es muy importante dentro de la fe el velar por aquel que está en necesidad, pero no como un fin en sí, sino como resultado de la obra de Dios en nosotros, como resultado del relacionarnos con Dios. No para ganarnos el favor de Dios, es que si Dios ve que yo soy bueno, de pronto me trata bien, sino por la convicción de que el Señor obra en nosotros. Y como Él obra en nosotros, compartimos un poquito de lo que Él nos ha dado. Damos de lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, es que podemos entregar para otras personas y para que otros sean llenos del amor de Dios. Y entonces, en este momento, si fuésemos evaluados, ¿en qué abundamos? ¿Qué es lo que abunda en nosotros? Yo ya les dije, tengo temor, hay incertidumbre, pero tengo esperanza en Dios. Tengo fe. He podido ver a lo largo de mi vida y estudiando en la historia que la mano de Dios nunca se ha acortado, que la soberanía de Dios nunca se ha visto truncada, que la voluntad de Dios siempre se hace. Y entonces eso me permite seguir adelante. En medio de las dificultades de la vida, abunda en nosotros el saber, Dios sigue teniendo el control. En estos días ha girado en las redes sociales la idea de que si usted encuentra un pelo en su Biblia y lo hierve y otro poco de cosas que son desagradables, usted se va a sanar. Y es curioso cómo la gente quiere poner su confianza en algo. Y entonces surge el agorero que muchos llevan por dentro. ¿Sí? El chamanismo que algunos se niegan a abandonar. Pero en nuestro corazón debe abundar la fe en Dios. A nosotros no nos sostiene un pelo que encontremos en la Biblia, hermanos, aunque yo espero que estén abriendo la Biblia para leerla. A nosotros nos sostiene el Dios que es el Señor de la historia, que se ha revelado en la Escritura, que se ha revelado en su Hijo y que nos invita a confiar en Él. Y como confiamos en Él y nos relacionamos con Él, podemos ser generosos, dando de lo que hemos recibido para otras personas. No piense que lo que puede hacer es pequeño. Dios puede hacer grandes cosas con eso pequeño que está en su corazón y en sus manos. Que el Señor nos permita ser abundantes en medio de la situación en la que nos encontramos. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque nos permites seguir congregándonos, seguir estudiando tu palabra. Nos permites ser iglesia, aún en la distancia, pero sabiendo que tú estás con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque nos invitas a ser generosos, aún en medio de la situación en la que nos encontramos. Porque la generosidad es parte del deseo en nuestro corazón de honrarte a ti, de agradarte a ti, Señor.
Padre, que podamos abundar en fe, en palabra, en conocimiento, en generosidad, que podamos contribuir para la extensión de tu reino, que podamos contribuir para que otros conozcan tu nombre, que seamos instrumento de evangelización para otros y también que podamos extender la mano y apoyar a aquel que está en necesidad. Señor, que nuestro corazón sea un corazón generoso porque te tiene a ti, porque te honra a ti. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.